conocerán sobre la historia del pie de rey y el tornillo micrométrico. Aprenderán sobre su importancia y funcionamiento. A continuación verán algunos ejemplos los cuales les permitirán ampliar sus conocimientos. Vamos. Pedro Nunes, conocido como su nombre latino como Petrus Nunius, matemático, astrónomo y geólogo portugués del siglo XVI, inventó en 1514 el nonio, un dispositivo de medida de longitudes que permitía, con la ayuda del astrolabio, medir fracciones de grado de ángulos no indicadas en la escala de los instrumentos. Pierre Bernier, matemático francés, es conocido como la invención en 1631 de la escala Vernier para medir longitudes con gran precisión y basado en el Pedro Nunes. Dada la primera invención de Pedro Nunes en 1514 y el posterior desarrollo de Pierre Bernier, en la actualidad esta escala se suele denominar como nonio o vernier, siendo empleado uno u otro término en distintos ambientes. En la rama técnica industrial suele ser utilizado como nonio. Por lo tanto, se puede atribuir el inventor del calibre pie de rey tanto Pedro Nunes como Pierre Bernier. El calibre moderno es con nonio y lectura en milésimas de pulgada fue inventado como el norteamericano Joseph Brown en 1851. Fue el primer instrumento práctico para efectuar mediciones de precisión y venderse a un precio accesible. El calibrador o pie de rey es un instrumento con gran importancia, ya que es de precisión y permite tomar diferentes tipos de medidas lineales directamente sobre una pieza, exteriores, interiores o de profundidad. Este es el instrumento pie de rey. Vamos a aprender a medir con este calibrador, pero antes de medir tenemos que especificar cuáles son las partes. Primero que todo es el cuerpo, estas puntas que son para medir interiores y estas mordazas que sirven para medir exteriores. También esto se puede utilizar, que es la reglilla, y esta es la reglilla de profundidad. Y con esto podemos medir qué tan alto es el elemento a la cual estamos midiendo. Entonces repasamos: mordaza para exteriores, puntas para interiores, el cuerpo y la reglilla de profundidad. El calibrador entonces tiene dos escalas, una que es en pulgadas, que son estas de acá, de la parte de arriba, y otras en milímetros, que es la parte inferior. Como característica principal tiene que cada 4 líneas viene una más larga. Cada 16 líneas de las de arriba, eso indica una pulgada. En cada 16 tiene un número, entonces cada uno es una pulgada. Cada línea de regla de esta parte es un 16avo de pulgada. El espacio entre línea y línea lo dividieron aquí en el nonio, que es en 8 partes. Cada línea de nonio de esta de arriba es un 128avo. ¿Cómo la calibrar en pulgadas? El primer paso es leer el número de líneas que hay entre 0 y este 0. Por ejemplo, aquí hay 12. Esas 12 se multiplican por 8 y después se le suman las líneas que aparecen acá y el número que dé se coloca sobre 128. Por ejemplo, aquí podemos tener 14, entre 0 y 0 puede haber 14 líneas. Esas 14 líneas se multiplican por 8, serían 112. Esos 112 se le suman las líneas que coinciden, y acá en este caso sería la tercera línea, serían 115. Esos 115 se colocaría sobre 128.
Entonces, 115 sobre 128 avos. Entonces, esa sería la medida (115 sobre 128 avos). Entonces repasemos, entre línea y línea se le cuentan, entre 0 y 0 se cuentan las líneas, y esas líneas se le suman las líneas que coincidan y se dejan sobre 128. Aquí en milímetros no hay que sumar ni multiplicar, solamente mirar las líneas que coinciden entre este 0. En este caso serían aproximadamente 22 o 23. Entonces aquí sería 22, miramos la línea que coincide, sería aproximadamente la séptima, sería 22,7. Ejemplo, ¿cuánto mide esto acá? ¿Cuánto mide esto acá? En milímetros tengo 31,4. Y en pulgadas tengo 1 pulgada y 3/16 porque el 0 está coincidiendo exactamente con una línea arriba. ¿Sí? 1 pulgada, 3/16. Listo. Eso en cuanto al calibrador, ¿verdad? Durante el Renacimiento y la Revolución Industrial había un gran interés en poder medir las cosas con gran precisión. Ninguno de los instrumentos empleados en esa época se parecen a los metros, calibres o micrómetros empleados en la actualidad. El término micrómetro fue acuñado seguramente por ese interés. Los primeros experimentos para crear una herramienta que permitiría la medición de las distancias con precisiones en un telescopio astronómico es de principios del siglo XVII, como el desarrollado por Galileo Galilei para medir la distancia de los satélites de Júpiter. La invención en 1640 por William Gascoigne del tornillo micrométrico suponía una mejora del vernier o nonio empleado en el calibre, y se utilizaría en astronomía para medir con un telescopio escapios angulares entre estrellas. Henry Maxwell construyó un micrómetro de banco en 1829 basado en el dispositivo de tornillo de banco, compuesto en una base y dos mandíbulas de acero, de las cuales una podía moverse con un tornillo a lo largo de la superficie de la guía. Este dispositivo estaba diseñado basado en el sistema métrico inglés, presentaba una escala dividida en décimas de pulgada y un tambor solidario de tornillo dividido en centésimas y milésimas de pulgada. Una mejora de este instrumento fue inventado por el mecánico francés Jean Palmer en 1848 y que se constituyó en el primer desarrollo que se tenga noticia del tornillo micrométrico de mano. En la exposición de París de ese año, este dispositivo llamó la atención de Joseph Brown y su ayudante, quienes empezaron a fabricarlo de una forma masiva a partir de 1868 en su empresa. En 1888, Edward Morley demostró la precisión de las medidas con el micrómetro en una serie compleja de experimentos. En 1890, el empresario e inventor estadounidense Larry Starrett patentó un micrómetro que transformó la antigua versión de este instrumento en una similar a la usada en la actualidad. Starrett formó la empresa llamada Starrett en la actualidad, que es uno de los mayores fabricantes de herramientas e instrumentos de mediciones en el mundo. El micrométrico es uno de los instrumentos que se utiliza con mayor frecuencia en la industria para medir el espesor de objetos pequeños. La mecánica es un micrómetro. El concepto de medir un objeto utilizado en una rosca de tornillos se remonta a la era de James Watt durante el siglo pasado, que se logró con un micrómetro y era lectura de 0.001 pulgadas. Este es el tornillo micrométrico. Sus partes son la horquilla, el tambor, este que suena que es el trinquete y este recibe el nombre de vástago. ¿Cómo saber si este tornillo micrométrico está en pulgadas o milímetros? Primero se miran las divisiones que tiene el tambor. Acá podemos observar
que están 0, 5, 10, 15, 20 y vuelve a 0. Es decir, que está dividido en 25 partes. Si está dividido en 25 partes, quiere decir que esto está dividido en pulgadas. ¿Cómo lee el tornillo las pulgadas? Entonces acá tiene una serie de números. Estos números es 0, línea abajo, una arriba, otra abajo y aparece otro número. Entonces, para leer en el tornillo micrométrico, entonces vamos a cortar las líneas que van apareciendo. Entonces lo cerramos todo. Y aquí, al cerrarlo todo, si le damos una primera vuelta, aquí aparece la primera línea de abajo. Ahí no se alcanza a ver, pero aparece. Estos números superiores vienen de 100 en 100. Y cada línea mide 25. Entonces, esta línea más la del tambor va a dar la medida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 300, dos líneas después del 3, que serían 3 líneas, cada una vale 25, serían 375, más la del tambor, que serían 22 líneas, entonces sumamos 75 y 22, que serían 97, entonces con el 3 serían 397, pero como esto tiene menos de la pulgada, entonces se dice 0,397 milésimas de pulgada. Entonces, así como está este en pulgadas, podemos observar también este que está en milímetros. Entonces acá nos damos cuenta que está en milímetros, ya que este tambor está dividido en 50 partes. 0 hasta 45 y vuelve a 0 sería 50. Aquí esto es mucho más fácil, ya que se da cuenta en la medida que es como una regla. Entonces, cada línea de aquí son milímetros. Entonces, serían milímetros más la del tambor. Por ejemplo, aquí serían 8 líneas arriba más la de abajo, sería 8 y medio. Entonces, 8 y medio sería 8, acá podemos darnos cuenta que hay dos líneas después del 5, serían 7. Entonces podemos darnos cuenta que son 8,57. Entonces se le agrega acá cada una y esta parte de aquí. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí son 8,50 porque está a la mitad y se le suman los 7 de aquí, sería igual a 8,57. El micrómetro, entonces, primero vamos a ubicarnos qué clase de micrómetro es. Miremos el tambor. ¿Cuántas divisiones tiene? 40 y 50. 45, 50, ¿cierto? O sea que estoy hablando de milímetros. La medida, 5, 6, 7, ¿cierto? La que hay aquí arriba, 7. ¿Aparece alguna aquí abajo? Sí. No, después del 7, aquí abajo no hay nada, vean. Entonces 7, ¿qué? 35, 36, 35, 36, 37. Es decir que la medida es 7,37 milímetros. Si hubiese aquí una línea, después de esta séptima, sería 5,50 más 37, 87, ¿cierto? Listo. En pulgadas sería así. Recuerden que tengo que decir 0, algo porque es menos de la pulgada. Entonces tengo 100, 200, ¿cierto? Más otra línea que hay acá, 225, ¿cierto? Más la del tambor, 25 más 16. Ahí 41. 40, entonces 0,241 milésimas de pulgada, ahí está.
En esta práctica nos dimos cuenta de la importancia que tiene conocer bien los aparatos que se están utilizando, como son el pie de rey y el tornillo micrométrico, para así poder hacer una medición muchísimo más acertada y correcta en el objeto en cuestión, ya que si uno desconoce los aparatos de medición puede caer en muchos errores y tener una medición errónea.